Buenos pasajes por considerar ahora en el Antiguo Testamento es Proverbios e Isaías. Proverbios en su capítulo 18 e Isaías en su capítulo 58, porque es donde más o menos podemos armonizar la idea que encontramos sobre todo la que encontramos en Isaías, porque Isaías es lo sobresaliente de esos pasajes. Isaías 58. Vamos a verlo de una vez. Isaías 58, para que veamos en qué consiste su sobresalencia. Ya se me olvidó cómo se podría decir, hermano maestro. ¿Sobresalencia? No, sobresaliente. Pero hay otra palabra, ¿no? Bueno, 58. ¿Entiendes? Que yo sepa, no. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. Dice la Biblia: clama a Dios en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y enuncia mi pueblo su rebelión, y en la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? No, es más bien el ayuno que yo escogí: soltar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es para mí, no es que partan su pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando ves al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el día, o como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Ahí vamos ya. Si le trajeres el sábado del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicias, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te meterás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sobre todo estos dos versículos, hermanos, que fortalecen lo que encontramos en todo el capítulo, ¿verdad? Pero sobre todo estos dos versículos, léalo conmigo, por favorcito, juntos, despacito. Si le trajeres en el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso Jehová, y lo venerares,
buscando tu voluntad, llevando tus palabras. Entonces, te declararás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a hacer un esfuerzo y lo vamos a leerlo en primera persona. ¿Qué les parece? A ver si me expliqué. Si le trajere del día de reposo mi pie, y hacer mi voluntad en el día santo, y lo llamare delicia, santo, glorioso y suave, y lo venerare, no andando en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis palabras, entonces se declaré en Jehová, y yo subiré a las alturas de la tierra, y le dará a comer la heredad de Jacob su padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sobre todo el versículo 13. ¿Qué les parece ya aplicado a nuestra vida? Si yo hiciera esto, o si hiciera aquello. Bueno. El título es laboriosidad. Laboriosidad es una palabra también medio extraña, ¿no? Laboriosidad viene del latín labor, que quiere decir trabajo. Así es que es trabajosidad, ¿verdad? Pero no queda, no checa. Así que por eso le puse yo ahí esta palabra un poquito difícil, laboriosidad. Pero hermanos, el hombre está hecho no para estar acostado o sentado, a menos de que esté reposando, ¿verdad? Algo, ¿no? Pero el hombre no está hecho para estar sentado o para estar acostado. El hombre está hecho para estar activo, para trabajar. Y es lo que notamos en la Sagrada Escritura. Y los versículos que tenemos aquí al frente ahora, los pasajes que tenemos al frente, pues tienen que ver un poquito con eso. Pero déjenme que vayamos un poquito allá al libro de Génesis, por favorcito. Allá en Génesis, en su capítulo 2, dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice, sigue diciendo, y acabó Dios, eso no lo tenemos ahí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y miremos, reposó el día santo, el día séptimo, de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que había hecho en la creación. Esos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ¿sí? Ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. Sí, me estoy pasando de donde yo quiero, pero hay un versículo 15. ¿15? Ok, muy bien. Tomó pues Jehová Dios, el 15, al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase, para que lo trabajara, ¿verdad? Y entonces todo eso era un placer. El trabajo del campo era al menos para fue un placer, ¿verdad? Y muchos jardineros hacen una obra que les es muy saludable. Cuando ellos andan ahí cortando el pasto y todas esas cosas, es algo muy saludable, que realmente todos debiéramos dedicar un día, un tiempo para cuidar un jardín en casa, ¿verdad? Y respirar
el aire que despide las plantas cuando las podamos, sobre todo el pasto. ¿Se han fijado ustedes que cuando se corta el pasto hay un olor así medio sabroso? Bueno, pues esto es beneficioso para el hombre. Entonces Dios hizo el huerto del Edén y puso al hombre no para que pusiera ahí una marca de árbol a árbol, ¿verdad? Sino para que lo cuidara y lo labrara, que para entonces era un placer. Llegó a ser ya una carga, ¿saben ustedes cuándo? ¿Cuándo llegó a ser ya una carga eso para el hombre después del pecado? Ahora comerás el pan, pero con el sudor de tu frente. Ahora te va a costar trabajo. Y ahora el trabajo pasó a ser trabajo, o trabajoso, ¿verdad? A raíz de eso. Pero el hombre está hecho para trabajar, hermanos. El Señor hizo el huerto del Edén, un huerto preciosísimo. Hay uno que yo tengo cerca de casa que se parece mucho, pero no es exactamente como el huerto del Edén. Es el Paseo Santa Lucía. Es un lugar hermoso que el hombre ha hecho. Es una de las 14 maravillas de México que el hombre ha logrado. Hay varios lugares en donde hay parques muy bonitos, como es el de donde está el Museo del Desierto en Saltillo. También es una preciosidad ese parque, mucha vegetación, muy hermoso. Bueno, Dios hizo el huerto, ya que le pareció hermoso y que vio que era bueno, ahora sí puso allá el hombre para que lo labrara y lo cuidara, dice el texto. Estamos hechos para el trabajo, hermanos. Ahora tomé Génesis porque habla de esto, pero también habla de que Dios separó un día para él, el primer día de la semana. Nosotros observamos el primer día de la semana, y digo nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque fue el día que Jesús resucitó, murió, que es lo que celebramos hace un rato. Murió, fue sepultado, pero resucitó el primer día de la semana. Y de allí para acá, los cristianos observamos el domingo, como los judíos celebraban el sábado, que llegó a ser inclusive una señal, una identificación del pueblo de Dios con el pueblo inconverso. Y de eso se destaca ya en las profecías de Ezequías y de Jeremías, que no vienen ahorita al caso, por eso no lo puse aquí. Pero tenemos este que acabamos de leer, donde dice que el Señor le dijo cuál es el día de reposo, ¿verdad? Y lo hicimos en primera persona y nos pareció bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver entonces aquellos que tienen más o menos una relación. Y digo más o menos porque en Proverbios 18 encontramos otra cosa. Déjenme ver si me acuerdo cuál. Sí, aquí está el versículo. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. También el que es negligente en su trabajo, que es para lo cual el Señor nos hizo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa diferencia entre las bestias. Ellas no trabajan, pero nosotros tenemos la facultad de ponernos en pie y de agacharnos y de brincar y de toda la cosa, y estamos hechos para el trabajo. Y aquel que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Bueno, pero vamos a asociarlo, el trabajo, con el día del Señor, que es el domingo, y lo que el Señor espera de nosotros, según vimos ahí en Isaías. Ahorita volvemos, bueno, vamos a Isaías otra vez para que repasemos un poquito esto. Y yo quisiera más que otra cosa, hermanos, porque en mi concepto, pues como que se exige mucho de parte nuestra, ¿no? Porque estamos acostumbrados a darle cuánto tiempo al Señor en la semana. Bueno, en el domingo, ¿cuánto tiempo le damos al Señor? 4 o 5 horas. Generalmente nada más cuando estamos en el culto, cuando estamos en la escuela dominical, eso es lo que le dedicamos, que son más o menos unas 2 horas, y ya. Cuando el día es de 24 horas, no es de 2 horas, es de 24 horas.
Y en Isaías el Señor está pidiendo si no las 24, por lo menos 16, porque 8 son de descanso en la cama, ¿verdad? Para dormir 8 horas, ya en algunos menos, en fin, pero los niños, pues esos duermen más, y los recién nacidos no se diga, nomás despiertan para comer y vuelven a dormirse, ¿no? Pero sí hay un descanso obligatorio que lo exige el cuerpo, que es, ¿verdad? En la noche generalmente, si trabajan de noche, pues entonces en el día, pero procuran dormir sus 8 horas, ¿verdad? Bueno, pero son 16 horas restantes del día, y de los 16, ¿cuánto tiempo damos al Señor? Pues nada más 2 horas, cuando debíamos de darle las 16 horas. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Aquí nada más cantando y ahora no, hermanos, hay mucho que hacer. Simplemente estudiar la Biblia con la familia y que la estudiemos no tanto para corregir un error como el que se hablaba hace un rato, ¿verdad? No, nomás, mira, ven para que veas lo que dice la Biblia sobre eso que está pasando, lo que estás haciendo. Pues va a llegar el momento en que va a decir, otra vez vas a sacar la Biblia, mamacita. Va a llegar ese momento, dependiendo de muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto. Pues si tenemos el hábito, no porque se ofreció, sino porque es un hábito, un sistema para estudiar la Biblia con nuestros hijos, el domingo, pues es bien aprovechado, es tiempo con el Señor, ¿verdad? Se ha pensado en que en el hogar el padre debiera ser como si fuera el pastor de su familia, que fuera una pequeña congregación, y papá es el pastor que convoca al pueblo a su pueblo chiquito, para estudiar la Sagrada Escritura. Y si lo hacemos desde el tiempo que la Biblia nos señala, allá en Proverbios 22:6, ¿qué dice en 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la Biblia ahí. Instruye al niño en su camino. Y hay otro pasaje que dice, el que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Así que entre más temprano, mucho mejor, ¿verdad? El castigo, pues no tanto más por golpearlo, sino para darle una enseñanza sobre el particular. Y si empezamos temprano a educarlos en la palabra de Dios, pues vamos a evitar tener que decirles que agarrar la regla, ¿verdad? O la vara, o en fin. Dice un profesor en el seminario, dice, allá mis papás sembraron un durazno en la casa, allí al entrar, un durazno que nunca creció, porque con la varita del durazno nos daban, así que cada rato de ver que están rompiendo ramitas al durazno, ¿no? Okay. Bueno, entonces estamos viendo, hermanos, el trabajo, el día del Señor, que no está probablemente en los otros pasajes, pero sí el trabajo. Y vamos a ver allá en Lucas, en su capítulo 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que han sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que llamaba Magdalena, de la que había salido los 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Así que el Señor Jesús caminó mucho, iba con sus discípulos consentidos. Había un círculo íntimo que era Pedro, Juan y Jacobo, pero también había 12 que eran su equipo apostólico, pero también había muchos discípulos que no fueron seleccionados como apóstoles. El Señor los seleccionó de sus discípulos a algunos de ellos, pero no a todos. Y había muchos discípulos que también le seguían, e incluso si sumamos los discípulos
secretos como Nicodemo y José de Arimatea y otros, ¿verdad? Pero no solamente caminaba el Señor con sus discípulos, sino que también había muchas mujeres, dice ahí, y muchas que le servían, y menciona ahí el nombre de algunas de ellas. Pero notamos pues que el Señor se valía de un equipo de sirvientes, de gente ocupada, de gente trabajadora en la obra del Maestro. Ahora, si nos vamos allá a Juan en su capítulo 8, encontramos otro pasaje que no habla propiamente de trabajo, pero sí habla de otra cosa, y dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Después le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Él le dijo: si vuestro Padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Es todo lo que tenemos ahí de 39, ¿no? Bueno, entonces lo que quise incluir, hermanos, pero no lo encontré. Ahí mismo está en ese capítulo, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las podrá levantar de las manos de mi Padre. Y luego agrega: yo, mi Padre, una cosa somos. Así que me gustó ahí para destacar: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y entonces ustedes y yo, al ser ovejas del Señor, vamos a conocerle y vamos a seguirle en todo lo que Él nos indica en su palabra, y sobre todo lo que se refiere al servicio y particularmente el domingo. Ya hemos hecho un hábito de cómo dedicar el domingo a la hora del Señor. En mi caso, yo estoy a las 8 allí en el culto, en la misa de 8, ahí en la primera, el culto de las 8 de la mañana, ¿verdad? Y luego de allí me vengo para acá para estar aquí con ustedes, y luego en la tarde voy a los departamentos, ahí al departamento de varones, a la primera, y luego estoy en el culto siguiente, así que es de 7 a 9, 7 de la mañana, que salgo de casa, a 9 de la noche que regreso, pues son varias horas, ¿verdad?, en servicio al Maestro. Entonces, lo que yo quiero decir, hermanos, es que podemos aprovechar para que ese día podamos hacer lo que Él espera que nosotros hagamos en nuestra familia o nosotros mismos, pero dedicarle tiempo al Señor. El domingo, por ejemplo, vamos a hablar en una forma negativa, es cuando se juegan los grandes partidos de fútbol, ¿verdad? Es el domingo o el sábado. Y sí, los jefes del hogar en esa hora le dicen a las mujeres: ustedes váyanse porque nosotros nos quedamos a ver el fútbol. Y ellos se quedan ahí viendo el fútbol, o a veces las enseñan también a ellas y ya están ahí los dos, ¿verdad? Y le dedican, ¿cuánto tiempo, hermano Dani? Al fútbol, a un partido de fútbol, ¿cuánto tiempo? 2 horas. ¿Mande? 2 horas. No te di. 2 horas. 2 horas. Tramacia y tiempos extras. Bueno, ok. Y ahí estamos. Y el domingo, usted fue el sábado, bueno, pues pasa, pero el día del Señor, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se acostumbraron a hacer eso, bueno, piénsenlo y apliquemos lo que dice el profeta Isaías: si yo trajera, vamos otra vez a Isaías, porque a mí me gustó mucho ese pasaje. Isaías 58. ¿Qué tanto el Señor espera de nosotros, según Isaías 58? Nada más el puro versículo 14 dice sí, un sí condicional. En el versículo 14 está lo que viene, si tomamos en cuenta ese sí condicional. Es decir, si reunimos esa condición que está contenida en el capítulo 13, podemos asegurarnos de lo que dice el capítulo 14. Si no, pues está por verse, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos pensar, hermanos, pensar un poquito y entonces ver lo que dice el Señor aquí: si le trajeres del día de reposo tu pie, primero,
de hacer tu voluntad en mi día santo, porque esta fue la palabra que a mí me llamó la atención y que quise relacionar con Génesis, ¿verdad? Cuando dice ahí que el Señor hizo el séptimo día y lo santificó, lo apartó para Él. Y nosotros estamos también apartándolo para Él, por supuesto. Así que, si hicieres de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares, además de hacerlo para nosotros, dice, y lo llamares santo, lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, lo llamares el domingo, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, es más, ni hablando tus propias palabras. Como que se ve esto muy extremado, ¿no? Pero pensémoslo en oración, pensémoslo, Señor, ayúdame para poder apreciar todo lo que me quiere decir con esto. Tanto así como de venerarlo, buscando la voluntad del Señor y hablando nuestras nuevas palabras malas menos, o malas palabras menos, ni siquiera aquellas que tengan que sean de interés para nosotros. Mucha gente, y nuestros muchachos, sobre todo nuestros muchachos, se ocupan el domingo para preparar la clase del lunes, pudiéndolo haber ocupado el sábado para prepararla. No les gustó el domingo para estudiar y entonces salir bien el lunes, y esto no está aquí autorizado. Déjenme decirles, no para presumirles, pero Samuel, que estudió medicina y que cuando estaba allá en la Universidad del Noreste, una universidad particular, él era uno de los 3 primeros lugares de toda la universidad en sus estudios. A él nunca le vi estudiando el domingo. El domingo lo dedicó siempre al Señor, aparte de algunos días de semana para el coro, porque a él le gustaba mucho la música y formar coros, ¿verdad? Así que el domingo, la obra del Señor nada más. Y conozco yo a varios que así fueron, que le dejaron el domingo al Señor y pues brillaron como en su profesión y en sus clases y en todo, porque el Señor les ayudó, ¿verdad? Entonces, sí conviene más que pensemos en este versículo y veamos ahorita cómo ando en relación con este pasaje ahorita, a esas alturas, y en qué debo mejorar para poder asegurarnos que el Señor nos conceda lo que dice el último versículo. Entonces, y miren, o miremos, entonces te deleitarás en Jehová. Esto para mí es muy profundo y muy hermoso, hermanos. Valió la pena estar sirviendo al Señor. Me sentiré feliz sirviendo al Señor. No será una carga servir al Señor. Al contrario, será un deleite. Como dice nuestro himno, ¿verdad? Placer verdadero es servir al Señor, y no hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. ¿Sí conocen ese himno? Si no, entonces vamos a verlo despuesito, ¿verdad? Aunque viene en el popular más bien que en el bautista, ¿eh? Porque el popular es más cristiano que el bautista. El bautista es nada más bautista. No también hay que agregar el popular. No también hay que agregar el popular. ¿Popular? El himnario popular. Okay. Yo lo conocí desde okay. Tiene unos himnos muy bonitos. ¿Cómo es eso? El placer verdadero es servir al Señor. Y aquí el texto nos dice, entonces te deleitarás en Jehová. No será una carga servirle, sino será un placer hacerlo. Esto es cuando tú y yo hacemos el esfuerzo de no pensar nuestras propias palabras,
ni en nuestros negocios, ni en nuestros caminos, ni en lo que nos gusta, sino lo que le gusta al Señor. Entonces te darás a Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Y miren nada más la firma. ¿Quién firma esto? La boca de Jehová lo ha hablado. No es ni siquiera Isaías. Es Dios mismo el que dice esto. La boca de Jehová lo ha hablado. Así que, sí conviene, hermanos, que hagamos un análisis como personas, como papás, como sea, ¿verdad? A ver qué tanto este pasaje es nuestro, o lo seguimos o lo obedecemos. Y será otra nuestra vida, por supuesto, si esto logramos en nuestro corazón, ¿verdad? Este versículo es para aprenderse de memoria, y yo creo que no lo vamos a ir de aquí, hermano, hasta que ya lo digamos de memoria. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo una vez más. Si te trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te venerarás en Jehová, y yo te haré servir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jehová tu padre, porque la boca de Jehová habla. Y principalmente el primero, si le trajeres del sábado tu pie, de ser tu voluntad en el día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces viene aquello. Pero ese versículo 3, hermanos, es para que tú y yo lo pensemos. ¿Qué te parece, hermano? Lo pensemos detenidamente, para bien de nosotros, de nuestra familia, de nuestra congregación y del ambiente en que nos movemos. Hay mucho que enseñarle a nuestros hijos, sobre todo los papás que apenas están empezando, ¿verdad? Y ya cuando empiezan a llegar los pequeñitos, tuve un hermano, ovejita mía, de allá en Saltillo, que me decía, las esposas son muy sinvergüenzas, dice él ahí, ¿verdad? Son muy sinvergüenzas, porque nos obligan a que las aceptamos como esposas, y al rato empiezan a traernos que un chiquillo, que otro, y que otro, y que otro. Así decía él, ¿verdad? Bueno, entonces lo que quise decir con eso es que tenemos cierto privilegio, más un privilegio ser padres. Por cierto que les ruego a ustedes que oren por uno de mis nietos, porque él se casó con una persona que ya rebasó los 40 años, y él no llega ni a los 35 años, ¿verdad? Entonces temen que ya no pudiera tener descendencia por ese tiempo. Yo les digo, le estoy pidiendo al Señor, sabe que es una maravilla, y que se logre para que ellos puedan tener la dicha de abrazar a un pequeñín, y mis hijos puedan decir, tengo un nieto con este muchacho. Tiene 3 hijos, ya casados ellos. La primera está teniendo la idea de los europeos, de casi no traer familia, ¿verdad? Para no traerlos aquí a sufrir al mundo. Vive allá en Canadá y está casada con un ruso. Así que, imaginen ustedes, ya tiene 7 años y nada. Y Samuel, que es el segundo, se casó hace unos 3 años, ya tiene 2, van muy a prisa. Pero sí va a ser más bonito que ellos, mis hijos, pues digan también, tengo nietos de ella y del más chico. Entonces, del tercero, ayúdenme a orar para que el Señor haga una maravilla y pronto tengamos la noticia de que ya viene por ahí el pequeñín.
Y no se lo digan a mí porque yo les platiqué que orar por esto. Muy bien. Entonces, hermanos, hagamos nuestro ese versículo 3. Pensémoslo muy bien. Y si tenemos obligaciones por causa del trabajo, por alguna cosa, bueno, pues hasta donde se pueda, pero lo más cerca que se pueda llegar a eso. ¿Qué les parece? ¿Sí me expliqué? Lo más que se pueda, que ese versículo logre lo que ahí está presentando el Señor, para que podamos laborar en la obra de Dios y hacer algo en su obra santa. Que Dios me le bendiga ricamente, hermanos, y esto es para reflexionar. Y yo lo pongo en primer lugar en